también somos una cultura. Te invito a descubrirlo todos los domingos en punto de las 8:30 de la noche. La Voz G. Solo aquí en Pride Radio, la radio diversa. Yo creo en Dios, pero Él no cree en mí. Hola amigos, amigas, amigues, soy Regina Orozco, la Mega Bizcocho, y estoy aquí muy contenta por este nuevo radio que se llama Pride Radio, la radio diversa, donde todos podemos escuchar y todos podemos hablar de todo lo que se nos pegue la gana, porque somos muy diversos. ¿O no? Del fondo del vaso, pa' que me vea. Pues bueno, ya regresamos a esta segunda parte de este episodio de Sociedad Diversa. Saludos a, bueno, ya habíamos saludado nuevamente a Gerardo Farfán, que él nos comenta que existe mucha homofobia en la jerarquía católica, imagino que era lo que ibas a poner, pero también mucha ignorancia, falta de cultura en los seguidores y adeptos católicos. Y también Ángel dice, ¿no?, que muy cierto, que tal vez los ignorantes no son los curas, son los borregos que lo siguen sin preguntar. Y esto me viene a la cabeza porque cuando les estaba comentando ahorita, hace unos minutos, que empiezan estos concilios, el concilio de Trento, el concilio Vaticano I, todos estos concilios, cuando se toman estas decisiones a nivel de la jerarquía y a nivel de los obispos, como pues precisamente empieza, o sea, la Iglesia Católica, una de las cosas que la diferencia de otras iglesias es la profunda jerarquía que tiene el Papa y la profunda organización que tiene. Entonces lo que se quedaba en esos concilios iba y se decía hacia las parroquias o hacia las iglesias de cada de las ciudades, bueno, hacia las catedrales, a lo que fuera, y de ahí a las iglesitas de las ciudades y de los pueblitos. Entonces al final eso se extendía hacia todos los curas de calle, y pues obviamente los curas de calle se lo extendían a los feligreses. Pero pues esto es una cuestión casi, o sea, es a huevo, pues, ¿no? O sea, no hay como lugar al disenso porque precisamente es una cuestión muy centralizada, una cuestión muy jerárquica. Entonces todas las iglesias tienen que seguir eso, y por eso se extiende a nivel de toda la gente. O sea, toda la gente, todos los feligreses que había, que en ese entonces recordemos que todos eran analfabetas o la gran mayoría. Entonces, pues lo que te decía el padrecito era lo que contaba, ¿no? Y si el padrecito te decía que pues el sodomita era malo, pues órale, ¿no? Ya actualmente con estas sociedades más alfabetizadas y todo, hay gente que lo vamos a ver que entra un poco en conflicto con estas ideas. Hay otra gente que de plano puede ser alfabeta, puede ser lo que sea, pero tiene una homofobia muy cabrona y siempre está, o sea, los del Frente Nacional por la Familia y todo esto, pues esa ya es gente que ya creo que la perdimos, ¿no? Pero sí hay mucha gente que también puede entrar en conflicto, y gente que también sigue siendo, o sea, sigue teniendo un panorama muy cerrado en la vida, y pues al final sí, lo que le diga, pues a lo mejor yo no nada más el padre, pero sí el padre más Televisa más la comadre, pues bueno, si los tres le dicen que ser putito es malo, pues obviamente saber ir con eso. Pero esto empieza desde acá, desde estas decisiones que se toman en esas cúpulas. Aún con estas decisiones que se toman, y aún con que inclusive actualmente, cuando ya hay como cierto discurso políticamente correcto, se puede decir, hasta el mismo Papa, porque el Papa Francisco ha dicho en los hace algunos meses, me parece, unos años, una declaración que fue muy sonada, en donde dijo que él quién era para juzgar a la gente gay, ¿no? Si mientras se acercaban a Dios. Hubo todo un escándalo, hubo gente muy conservadora en la iglesia que inclusive lo criticó, otros que dijeron que no quería decir que ser gay era bueno, que nada más quería decir que pues hay que amarlos, pero de todas maneras siguen siendo unos depravados. Pero eso fue un escándalo. Esa cúpula de la iglesia, y adentro de la iglesia, como que era lo que íbamos a abordar ahorita, pues de todas maneras hay muchísima gente, y bueno,
en la iglesia también sabemos que uno de los grandes problemas de la iglesia católica es que el papel de la mujer no está muy extendido, entonces la mayoría son hombres y los seminarios, o sea, el sacerdote es hombre, no puede haber una sacerdotisa, entonces pues los seminarios es puros hombres encerrados, adolescentes porque empiezan el seminario cuando son chavitos. Entonces en la iglesia pues hay cosas, y ha habido muchas cosas, y hay contradicciones enormes entre lo que dice la iglesia, todo lo pecaminoso que le echa, todo lo que dice y lo que pasa puertas adentro de las iglesias. Desde historias en los que, como les digo, en los seminarios en donde se da de todo, y esto no es actualmente, esto es pasado. En la misma Edad Media, en el Renacimiento, muchísimos obispos, papas tenían hijos, tenían amantes mujeres, amantes hombres. Un papa inclusive, no recuerdo bien el nombre, pero era un papa del 1400, finales de 1400, dice que se murió mientras estaba con su paje, ¿no? Cogiéndoselo. Hay una historia en el mismo, por ejemplo, una novela que se llama El nombre de la rosa de Umberto Eco, que narra cómo es la vida en una abadía y unas cuestiones, o sea, es una novela muy muy buena y una película muy muy buena que se hizo, pero uno de los temas también que se da es cómo se dan estas relaciones homosexuales dentro de esa abadía. Y el problema no es que se den o no, el problema es que con toda esta homofobia que hay desde la doctrina y desde la alta jerarquía, pues imagínense cómo se siente esa gente, y es totalmente oculto, totalmente pues no libre, y al ser así, ahí sí se empiezan a caer, o sea, imagínate si tu sexualidad la vives tan encerrado y tan horrible, pues es cuando se empiezan a hacer ya cosas muy extremas, precisamente porque no puedes ejercer tu sexualidad libremente. Entonces pues ahí hay como una pugna, ¿no? Eso les digo desde los siglos anteriores hasta ahorita, y ahorita eso es el escándalo que hay en la Iglesia Católica, es que ya se había hace algunos años ya se había dado un escándalo así de que se había descubierto un padre ahí teniendo sus orgías y todo, pero ahorita en este mes, en marzo, se destapa el escándalo en el Vaticano pues había una peda en uno de los palacios del Vaticano y la gente habló a la policía, llegó la policía y era una orgía gay, llena de drogas, llena de sexo, llena de todo lo que pueden hacer, con pura gente de la Iglesia Católica, con un obispo que estaba ahí. O sea, las placas eran de la Ciudad del Vaticano. En la Ciudad del Vaticano no hay gente que no pertenezca a la Iglesia, o sea, todos los ciudadanos del Vaticano son de la Iglesia. Esto pasó en Roma, entonces la policía de Roma pues agarra y ve que es alguien del Vaticano, y a partir de ese desata un escándalo, y no conforme con eso, ya en estos días se destapa también que muchísimos sacerdotes y muchísimos obispos tienen sus fiestas, tienen orgías y contratan, tienen sexo entre ellos, y aparte contratan prostitutos, contratan chichifos. Unos de estos prostitutos se le ocurrió hacer una lista de todos los clientes que tenía que eran de la Iglesia Católica y la entregó a las mismas autoridades del Vaticano. Ahí ahorita está destapado esto porque se dice que son más de 50. Es un informe, hay un abogado que está haciendo un informe que son como más de 1200 páginas, una cosa por el estilo, en donde se detalla con lujo de detalle todas las perversiones. O sea, esto es para obra de Marqués de Sade, lo que se dice que hacen ahí en estas fiestas, que o sea que los obispos empiezan a hacer sus cosas con chavitos, no legales. O sea, el tema de la pedofilia es muy aparte, que también está en la iglesia. Pero sí, o sea, cosas con chichifos, con un buen de drogas, con un buen de vicio. O sea, esto es para novela de Marqués de Sade lo que está pasando. Y está dentro de la cúpula del Vaticano, dentro de esta gente que se la pasa diciendo de dientes para afuera que esto es pecaminoso, que esto es horrible. Y es una contradicción impresionante lo que está pasando, lo que pasa dentro de la iglesia. Dice Ángel, yendo con lo que estábamos platicando hace rato, dice que es gente fan, bueno, que lo que mencionaba, ¿no? De esta gente que es muy borrega, que sí existe también,
Y menciona que hay gente también muy fanática que aun cuando los cuestionan no saben en realidad qué es la homosexualidad, hasta en videos de ellos hay. Y lo que ahorita está diciendo, ¿no? Si en la religión o en la iglesia hay un montón de homosexuales frustrados y closeteros de a montón. Y pues que qué rico lo que está, ¿no? Que lo inviten. Sí, ya sabemos que puede ser divertido estar en una de esas. Pero pues este es el escándalo, ¿no? A este obispo que agarraron, ahorita está en un retiro espiritual. Lo mandaron a un retiro espiritual los de la iglesia. Porque pues otra de las cosas que hace la iglesia es que ellos obviamente no hay se puede decir, ellos tienen su propio derecho ecuménico y ellos deciden los castigos y qué es lo que pasa. Entonces a este padre ahorita lo llaman a un retiro, cosa que también, bueno, ahorita pues eso a nadie le importa, dices, bueno, qué chusco, pero por ejemplo cuando se dan los casos de pedofilia también ese es el castigo que les dan, un retiro, cuando deberían estar encerrados en la cárcel. Pero bueno, ahorita ahí está ese hombre. También se da, o sea, estos rumores les digo que en los seminarios, en los conventos, en las abadías, en los conventos de monjas, o sea, tanta cosa que hay, que al final, pues es un escándalo chusco en sí mismo, pero en realidad lo que representa es esta contradicción enorme entre lo que dice la iglesia, entre los ataques que da la iglesia y cómo se vive adentro. Y qué es lo que verdaderamente pasa, y qué pasa, como pasa a puertas cerradas, pues en realidad pueden hacer cosas extremas, cosas ilegales, cosas súper creepy, que nadie se entera y que nadie puede como juzgar aparte, porque la iglesia pues tiene, les digo, como sus propias reglas ahí. Entonces, el nombre de ese cardenal, se los paso para que chismeen, es Francesco Coco Palmerio. Bueno, también un cardenal australiano que es Josh Pell, que es asesor financiero del Papa, también ahorita está acusado de delitos sexuales. O sea, una de escándalos también que hay. Y ahí están en estas, ¿no? Entonces, pues ahí sí se ve también parte como de esta doble moral, que por una parte es doble moral y por otra parte es como la sociedad va avanzando, o como si se va abriendo la sociedad. Recordemos que incluso en Italia hace poco acaban de aprobar también matrimonio y cuestiones por el estilo. Entonces esta iglesia tan cerrada en su dogma, pero pues al final la gente de la iglesia, los sacerdotes, los obispos, todos los que se meten ahí, no es gente que está viviendo en la Edad Media ni en el espacio exterior ni nada. O sea, es gente que está viviendo, es gente que vive en Roma, en Italia, en Europa, en el siglo XXI, que tiene acceso a internet. También algo de lo que se dice de este informe que les decía es que había mucha gente de la iglesia que utiliza el Grindr y que utiliza el Romeo y estas aplicaciones, gente con perfiles en páginas así de Manhunt y todo esto. O sea, es gente al final de este tiempo. Entonces pues esa gente ahí está, muchas veces no le queda de otra, ¿no? Y es lo que dice, bueno, ahorita lo que dice también Ángel Héctor, que igual sabemos que en la iglesia siempre ha habido como gente de doble moral. Entonces, bueno, voy a poner, dice Gerardo, bueno, ahorita vamos a comentar lo que dice Gerardo, vamos a poner unos... el último comercial de la noche para venir a la última parte y comentar precisamente lo que nos pone aquí Gerardo en el chat. Entonces no se despeguen, les digo, vamos nada más a unos 2 publicidad y regresamos en unos segundos, en unos minutos, no se despeguen. Ahí está el chavo del Grindr. Ay, me acerco y le hablo. Está hermoso, no sé qué hacer. David está guapo, se ve culto. Está hermosísimo. A lo mejor puede ser el amor de tu vida. A ver, Ángel, mejor cállate. David, disfrútalo. Cógetelo. Ten el mejor sexo de tu vida y después mándalo al demonio. Diablito, no seas malo. David, enamóralo. Cógetelo. Porque todos tenemos nuestro angelito y nuestro demonio. Existe ¿Qué pedo? Hablemos de sexo y amor. Escúchanos
todos los jueves en punto de las 10 de la noche, solo por Pride Radio.